Hola, Katia. Te escribo todavía con esa sensación rara que se queda cuando algo no sale como lo imaginabas. O peor, cuando te cambia la forma de ver algo en lo que creías tener claridad. A mis 33 años, hice algo que llevaba mucho tiempo posponiendo. Visité la Ciudad del Vaticano. No era turismo para mí, era casi una búsqueda personal. Crecí con la idea de que ese lugar era el centro espiritual del mundo, el punto donde todo cobraba sentido. Pero lo que encontré fue desconcertante. Me di cuenta de un dato increíble. ¿Sabías que la Ciudad del Vaticano es la ciudad con más índice de criminalidad en el mundo? Aunque no lo creas, la Plaza de San Pedro está llena de carteristas. A varios turistas y personas a mi alrededor les robaron celulares y carteras, sin que ellos se dieran cuenta. Entré al Vaticano con una idea clara y salí con una pregunta que todavía no puedo responder. No fue cualquier viaje. No era turismo. Era algo más personal. Crecí escuchando que ese lugar, la Ciudad del Vaticano, era el centro espiritual del mundo, el punto donde el cielo tocaba la tierra, donde todo tenía sentido, donde, si había un lugar para sentir a Dios, era ahí. Pero lo que encontré fue otra cosa. Llegué temprano. La plaza frente a la Basílica de San Pedro ya estaba llena. Gente de todas partes del mundo, idiomas mezclándose, cámaras levantadas, filas interminables. Había emoción, sí, pero también algo más difícil de nombrar. Ansiedad, prisa, consumo. Nadie parecía venir a encontrarse consigo mismo. Venían a ver, a tomar foto, a decir, yo estuve aquí. Y eso fue lo primero que me sacudió. Cuando finalmente entré a la basílica, el impacto visual fue brutal. Mármol por todos lados, oro, esculturas gigantes, cúpulas que parecen desafiar la lógica. Es imposible no admirarlo, es imposible no sentirse pequeño. Pero en medio de esa grandeza, algo no cuadraba, porque mientras más caminaba, más pensaba en Jesucristo, en su vida, en lo que predicó, en su mensaje de humildad, de desapego, de amor sin estructura ni jerarquía. Y entonces me pregunté, casi en voz baja, ¿esto es lo que él habría querido? Seguí avanzando. Llegué a una zona donde la gente se detenía en silencio, no por contemplación, sino por respeto, o por costumbre, o por inercia. Allí estaba la tumba de Juan Pablo II. Personas tocaban el vidrio, rezaban, algunos lloraban. Y no me malinterpretes, no hay nada de malo en eso. La fe es profundamente humana. Pero en ese momento entendí algo incómodo. Ese lugar no solo era un templo, también era un mausoleo. Más tarde bajé, o al menos lo intenté, hacia las zonas subterráneas. No todos pueden entrar, pero lo que se sabe es suficiente. Debajo de todo eso, hay una necrópolis, una ciudad de muertos. Se dice que ahí está enterrado San Pedro. Y entonces la idea me golpeó con fuerza. Todo esto está construido sobre una tumba, el corazón del cristianismo, levantado sobre restos humanos. Salí de nuevo a la plaza, y ahí, justo en el centro, está el obelisco, antiguo, egipcio, traído desde otra civilización, otro contexto, otro mundo. Un símbolo que existía mucho antes del cristianismo. Y pensé en todo lo que había visto: tumbas, reliquias, poder, historia, multitudes. Y me empecé a hacer preguntas que no esperaba hacerme ahí. ¿En qué momento esto dejó de ser un mensaje y se convirtió en una institución? ¿En qué momento la fe se rodeó de tanto poder que ya no se parece a su origen? ¿En qué momento el silencio se volvió espectáculo? No estoy diciendo que Dios no esté ahí. Eso sería demasiado simple. Pero tampoco puedo decir que lo sentí. Y eso fue lo más duro. Porque uno no entra al Vaticano buscando arquitectura. Entras buscando algo más profundo. Buscas sentirte cerca de algo verdadero. Buscas una respuesta, o al menos una señal. Y lo que encontré fue contradicción. Una belleza impresionante, sostenida por una historia compleja. Un lugar sagrado que también funciona como monumento. Un espacio espiritual atravesado por siglos de poder, política y control.
Caminé sin rumbo por unos minutos. Observé a la gente. Algunos estaban realmente conectados. Se notaba. Cerraban los ojos. Rezaban con el corazón. Para ellos, ese lugar sí tenía sentido. Y eso me hizo dudar de mí mismo. Tal vez el problema no era el Vaticano. Tal vez era yo. Pero luego volví a ver el oro. Las filas. Las tiendas de souvenirs. La estructura. Y entendí que mi incomodidad no era casual. Era una reacción. Porque cuando algo que nació como un mensaje de humildad termina envuelto en poder, algo se pierde en el camino. No todo, pero algo sí. Salí del Vaticano sin enojo, pero tampoco con paz. Salí con una sensación extraña, como cuando visitas un lugar que esperabas que te cambiara la vida, y no lo hace. No perdí la fe, pero sí cambié la forma de verla. Entendí que tal vez Dios no vive en estructuras, ni en mármol, ni en tumbas. Y mientras me alejaba, con la basílica haciéndose cada vez más pequeña detrás de mí, pensé algo que no esperaba pensar ahí. Tal vez el verdadero problema no es lo que el Vaticano es, sino en lo que se convirtió. Y tal vez la pregunta no es si Dios está ahí, sino si nosotros lo seguimos buscando en el lugar correcto. Y para terminar, te voy a contar 3 momentos muy distintos de esa primera visita. 3 escenas que, juntas, cambiaron por completo mi percepción de lo que estaba viendo. 1. El silencio que no era silencio. Entré a la Basílica de San Pedro, esperando encontrar paz. Ese tipo de silencio que no se escucha, pero se siente. Pero no fue así. Había ruido, no escandaloso, pero constante. Murmullos en todos los idiomas. Pasos, cámaras, instrucciones de guías. Un silencio roto. Y ahí entendí algo que me incomodó profundamente. Ese lugar, que imaginaba como un refugio espiritual, funcionaba más como un punto turístico global. Vi gente rezando, sí, pero también vi gente posando. Vi más celulares levantados que manos juntas. Y me quedé parado unos segundos, tratando de conectar, de sentir algo, pero no pasaba nada. Fue la primera grieta, porque no era el ruido externo lo que molestaba, era el ruido interno que me provocó darme cuenta de que ese lugar ya no era lo que yo había imaginado. 2. La belleza que contradice el mensaje. Hubo un momento en que simplemente dejé de pensar y miré hacia arriba. La cúpula, el oro, las esculturas, la perfección. Es imposible no sentirte abrumado. Es una obra humana descomunal, pero mientras más lo admiraba, más fuerte me golpeaba la contradicción. Pensaba en Jesucristo caminando entre gente común, hablando de humildad, de desapego, de lo esencial, y luego veía todo eso. Exceso, riqueza, monumentalidad. No era rechazo, era desconcierto, porque la pregunta no era ¿esto es hermoso? La pregunta era ¿esto representa lo que se enseñó? Y en ese momento sentí algo incómodo, como si la forma hubiera superado al fondo, como si el mensaje original se hubiera perdido en la necesidad de hacerlo grandioso. 3. El peso de los muertos. El tercer momento no fue visual, fue mental, cuando entendí que debajo de todo eso hay una necrópolis, que ese lugar no solo es símbolo de fe, sino también de entierro, que ahí, según la tradición, está San Pedro, que dentro también descansan figuras, como Juan Pablo II, y entonces ya no estaba caminando en una iglesia, estaba caminando sobre historia, sobre restos, sobre memoria acumulada durante siglos. No me dio miedo, pero sí me dio una sensación densa, como si el lugar no estuviera hecho para elevarte, sino para recordarte constantemente la muerte, el legado, el paso del tiempo. Y ahí fue donde todo cambió, porque dejé de ver el Vaticano como un punto de conexión espiritual y empecé a verlo como un símbolo humano, un lugar donde se cruzan la fe, el poder, la historia y la muerte. Esas 3 experiencias, el ruido, la contradicción y el peso invisible de lo que hay debajo, fueron las que más me marcaron. No me dieron respuestas, pero sí me dejaron algo más potente: duda,
Y a veces, cuestionar es el primer paso para entender realmente en qué crees. Si te gustó esta historia, te invitamos a darle like. Y para que sigas escuchando más historias increíbles como esta, te invitamos a seguirnos. Somos History Fans.